Cuando alguien se aleja sin motivo aparente, cuando de pronto se desconecta emocionalmente o corta el flujo de comunicación sin explicación, lo primero que solemos pensar es, ¿qué hice mal? Entramos en modo análisis, leemos cada mensaje, repasamos cada conversación, buscamos señales donde no las hay. Pero lo que no sabemos es que ese momento, el silencio, la desconexión, el vacío, no es un castigo. Es una oportunidad energética. Joe Dispenza lo explica con claridad. Cuando el otro se aleja, lo que realmente se activa no es su ausencia, sino tu campo de creación. Porque todo lo que proyectaste emocionalmente hacia esa persona, tu atención, tu deseo, tu intención, ahora queda suspendido. Y lo que haces con esa energía suspendida, define si vuelve o se pierde. Porque aunque no lo creas, el vínculo sigue existiendo. La conexión energética no se corta porque alguien se aleje. Se debilita si tú entregas tu poder al miedo, a la espera, al victimismo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Intentan recuperar al otro desde la carencia. Llaman, escriben, presionan o, incluso, se hacen los indiferentes esperando una reacción. Pero todo eso vibra en una frecuencia de desesperación disfrazada de estrategia. Y esa frecuencia no atrae, aleja. Porque lo que el otro percibe, sin saberlo, es necesidad. Y la necesidad nunca es magnética. Lo que realmente activa el regreso no es el reclamo ni el contacto. Es la transformación silenciosa. El cambio de vibración interna que ocurre cuando tú eliges, de verdad, dejar de reaccionar desde la herida y empezar a responder desde el poder. Y hay un caso real que quiero contarte, uno que vi con mis propios ojos, donde esta elección lo cambió todo. Una mujer, tras semanas de silencio de la persona que tanto quería, decidió aplicar lo que Joe enseña sobre el cambio de identidad energética. No le escribió, no lo esperó. Se sentó en meditación, respiró profundamente y en lugar de pedir por su regreso, empezó a visualizarse a sí misma como la versión que ya no depende de él para sentirse completa. No fue fácil. Le temblaban las manos. El ego gritaba. Pero ella siguió. Y lo que ocurrió fue casi inmediato. Esa misma noche recibió un mensaje. Él decía, «No sé qué me pasó, pero sentí que necesitaba verte antes de que termine el día». No era coincidencia, era coherencia. La energía de ella se había reorganizado. Ya no lo llamaba desde la necesidad, lo atraía desde la plenitud. Y ahora quiero saber de ti. ¿Has vivido alguna vez una desconexión así? ¿Has sentido que alguien desaparece justo cuando más lo sentías cerca? Cuéntamelo en los comentarios, porque vamos a transformar juntos esa energía en un punto de retorno. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es aún más potente. Te voy a revelar exactamente qué hacer en esas primeras horas de silencio para que, sin enviar un solo mensaje, tu vibración hable tan fuerte, que él no tenga más opción que buscarte. Esta es la parte que muchos ignoran, pero tú vas a conocerla. Prepárate, porque empieza el verdadero cambio. Lo primero que debes entender es que, en el momento en que alguien se aleja, lo que realmente se activa no es la ruptura, sino el espacio. Y ese espacio es sagrado. Es el lugar exacto donde puedes elegir entre repetir tu antiguo patrón, esperar, perseguir, suplicar, autoengañarte, o activar una nueva vibración que invierta por completo el flujo de energía. Porque sí, la energía siempre se está moviendo. La pregunta es, ¿quién la está dirigiendo? Joe Dispenza habla de esto como el instante cuántico del libre albedrío emocional. Es ese segundo en que el silencio duele, pero tú eliges no reaccionar. Es ese momento donde podrías escribir, revisar su perfil, buscar una señal, y eliges en cambio cerrar los ojos, respirar y volver a ti. Es en ese acto donde todo comienza a cambiar, porque la manifestación no se crea desde el apego, sino desde la autocorrección energética.
Aquí es donde entra una herramienta poderosa que casi nadie aplica en este contexto: la visualización inversa. En lugar de imaginar que esa persona vuelve y te busca, vas a visualizar cómo tú, desde tu estado más pleno, te conviertes en alguien imposible de ignorar. Visualízate riendo, ocupándote de ti, sintiéndote tan conectado con tu paz interna que ya no hay vacío que necesites llenar. No estás imaginando su regreso, estás imaginando tu expansión. Y cuando eso se convierte en tu foco, es cuando tu campo electromagnético cambia por completo. Porque, y esto es clave, la desconexión emocional de alguien más no significa tu abandono. Solo es una oportunidad de mostrarle a tu sistema nervioso que ya no vas a entrar en pánico por perder lo que no necesitas. Es en ese momento, cuando tu vibración deja de emitir urgencia y comienza a emitir seguridad, que el otro empieza a sentirlo. No en palabras, en el cuerpo. Lo siente como un impulso, como una necesidad de saber de ti, como una incomodidad emocional que no sabe de dónde viene, pero lo empuja hacia ti. Y ahí sucede algo aún más curioso. En lugar de que tú sientas la pérdida, es él quien comienza a sentir que algo se ha movido, que tú ya no estás donde solías estar. Ese cambio, aunque sutil, genera un vacío en él. Y adivina qué, ese mismo vacío que tú experimentaste al principio, ahora le pertenece a él. La energía se ha invertido. El campo cuántico, obediente, ha respondido a tu nueva señal. Quiero que me cuentes en los comentarios, ¿qué vas a hacer la próxima vez que alguien se desconecte de ti? ¿Qué versión de ti vas a activar? Escríbelo como una declaración y hazlo con fuerza, porque cuando afirmas tu nueva respuesta, ya estás reprogramando tu vibración. Y escucha esto bien, porque lo que te voy a mostrar a continuación es la clave más profunda del proceso. Cómo convertir ese espacio que dejó la desconexión en un imán emocional tan potente que no solo provoque su regreso, sino que lo haga llegar desde otro nivel de conciencia, con claridad, con urgencia y sobre todo, con verdadero arrepentimiento. Estás a punto de entender cómo cambiar el guión completo, desde la raíz. El momento en que alguien se desconecta de ti no tiene que vivirse como una pérdida, sino como una apertura energética. Porque cada vez que algo se detiene afuera, se crea una posibilidad adentro. Y esa posibilidad es volver a ti con más profundidad, con más poder, con más verdad. Pero no desde el ego herido, sino desde la conciencia despierta. Joe Dispenza lo explica así: cada vez que algo se interrumpe en lo físico, es porque el campo está reorganizando lo invisible. Y si tú sabes sostenerte en medio de esa reorganización, el resultado siempre va a inclinarse a tu favor. Pero sostenerse no significa quedarse quieto. Sostenerse es moverse internamente sin reaccionar hacia afuera. Y aquí es donde entra una técnica que cambia por completo la forma en que tu energía se percibe. La reinversión emocional inmediata. ¿Qué es? Es tomar la energía emocional que antes volcabas hacia él, la atención, el deseo, la espera, y redirigirla hacia algo que expanda tu identidad, tu cuerpo, tu creatividad, tu entorno, tu presencia, no como distracción, como afirmación. Porque el mensaje que le estás mandando al campo no es "no me importa", sino "ya no necesito perseguir". Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando tú cambias la dirección de tu atención, el otro lo siente. Aunque no lo vea, aunque no lo sepa racionalmente. Lo siente como una pérdida de control energético, como si la versión de ti que antes esperaba ya no estuviera disponible. Y eso crea el efecto que nadie te cuenta. La inquietud subconsciente, esa incomodidad que lo hace revisar su teléfono, pensar en ti de repente, tener un impulso de escribirte sin saber por qué. Lo que ocurre es que tu campo se ha vuelto activo, magnético, pero sin presión. Es un llamado silencioso que no exige, solo atrae. Pero para que esto funcione, tienes que tener claro algo. No puedes hacerlo solo para provocar su regreso. Porque si lo haces desde la intención de manipular,
tu vibración seguirá siendo de carencia. Tienes que hacerlo por ti, para ti, porque sabes que mereces sostener tu energía, aunque el otro aún no sepa valorarla, porque tú ya la estás valorando. Y aquí quiero que dejes huella. Comenta abajo una decisión concreta que vas a tomar para reinvertir tu energía. No digas solo, voy a enfocarme en mí. Sé específico. ¿Vas a retomar una práctica espiritual? ¿Vas a cambiar algo en tu rutina? ¿Vas a escribirle una carta que no enviarás para vaciar tu mente? ¿Vas a comenzar a expresar lo que antes callabas? Compártelo con detalle, porque esa decisión escrita se convierte en acción vibracional. Y escucha con atención, porque lo siguiente que viene va a enseñarte el componente clave que cierra este ciclo. Cómo activar una emoción precisa dentro de ti, que actúa como detonante cuántico, capaz de provocar que esa persona no solo piense en ti, sino que sienta la urgencia de actuar antes de que acabe el día. Vamos a entrar en el nivel más fino del campo emocional, y desde ahí, nada vuelve a ser como antes. Ahora entramos en el punto más fino y transformador de todo este proceso, el detonante emocional cuántico. No se trata de pensar en la persona, no se trata de visualizarla escribiéndote. Se trata de activar dentro de ti una emoción tan coherente, tan elevada y tan clara, que esa persona la sienta antes de que siquiera decida buscarte. Es una sensación que le llega sin saber de dónde viene, pero que se manifiesta como una necesidad de volver a tu energía. Joe Dispenza explica que el corazón humano, cuando emite una emoción elevada sostenida con intención, genera un campo electromagnético que puede medirse a varios metros de distancia. Pero lo más impactante no es la medida, es el impacto. Porque ese campo no solo afecta a tu cuerpo, afecta el campo de las personas con las que tienes lazos emocionales, aunque estén lejos. Y cuando logras sintonizarte con una emoción como la gratitud anticipada, no hacia él, sino hacia la nueva versión de ti, generas una frecuencia que traspasa lo físico. Aquí es donde debes hacer algo radicalmente distinto a lo que solías hacer cuando te desconectaban emocionalmente. En vez de cerrar tu corazón, lo vas a abrir más. Y eso puede parecer contraintuitivo, porque todo en ti quiere protegerse, replegarse, encerrarse para no volver a sufrir. Pero cerrar el corazón no te protege, te desconecta de tu poder. La verdadera protección energética viene cuando eliges sentir, pero sin suplicar. Cuando eliges abrirte a una emoción elevada, sin esperar que él la confirme. Y aquí viene la práctica que te invito a experimentar. Esta noche, justo antes de dormir, colócate en un espacio silencioso. Cierra los ojos, respira lentamente, y en lugar de pensar en esa persona, piensa en ti, pero desde el futuro. Desde ese momento en que ya no hay vacío, en que ya no hay ansiedad, en que esa conversación pendiente ya ocurrió, y tú estás en paz, no porque él volvió, sino porque tú volviste a tu centro. Quédate ahí. Respira en esa emoción. Siente la gratitud por haber sostenido tu energía cuando más fácil era soltarla. Esa emoción es la que viaja, esa emoción es la que conecta, esa emoción es la que lo activa. Y si sostienes esto con presencia, sin forzar, sin esperar el cuándo, algo empieza a moverse, no solo en él, en tu campo entero. Porque cuando tú te haces cargo de tu frecuencia, el universo responde, siempre. Y muchas veces, la respuesta llega en forma de mensaje, de llamada, de impulso, a veces más rápido de lo que imaginas. Ahora quiero que escribas en los comentarios, ¿cuál será esa emoción que vas a elegir sostener esta noche? No tiene que ser perfecta. Solo tiene que ser real. ¿Será gratitud? ¿Será certeza? ¿Será amor propio? Escríbela y comprométete contigo. Porque cuando tú decides cuál será la frecuencia que va a dominar tu noche, también decides el tono de lo que vas a recibir mañana. Lo que viene ahora es quizás la parte más desconocida y poderosa. Cómo usar tu cuerpo físico, tus gestos, tu postura, tu movimiento, como anclaje vibracional para amplificar tu campo energético.
y hacer que esa persona no solo quiera volver, sino que sienta que no puede quedarse un día más sin verte. Prepárate, porque ahora vamos a activar lo físico como catalizador de lo cuántico. Tu cuerpo no es solo un vehículo para moverte en el mundo físico. Es también una antena, un amplificador de frecuencia, una herramienta poderosa para sellar y proyectar la energía que estás construyendo internamente. Joe Dispenza insiste en algo que muy pocos aplican. Tu fisiología refleja tu estado emocional, pero también puede moldearlo. Es decir, no solo te mueves según cómo te sientes. Puedes empezar a sentirte distinto según cómo decides moverte. Y este principio es clave cuando alguien se ha desconectado de ti. Porque si caes en posturas cerradas, mirada baja, hombros caídos, tono apagado, tu cuerpo comienza a enviar señales al subconsciente de que estás en pérdida, en defensa, en supervivencia. Y el campo cuántico responde a eso con más ausencia, más eco, más bloqueo. En cambio, si eliges conscientemente ocupar tu espacio con elegancia, con presencia, con dignidad corporal, estás diciéndole al universo: estoy listo para recibir lo que merezco, no para rogar por lo que se fue. Por eso, cada movimiento que hagas a partir de ahora puede convertirse en un acto vibracional. Desde cómo te levantas de la cama, cómo te vistes, cómo caminas, cómo colocas tu espalda mientras hablas. Cada gesto puede alinear tu cuerpo con tu nueva identidad energética. No se trata de fingir confianza, sino de invocarla. No de actuar como si no doliera, sino de moverte como quien sabe que incluso el dolor puede ser una fuente de poder. Y aquí va una práctica concreta. Mañana, cuando salgas de casa, hazlo con una postura intencional. Siente tu cuerpo firme, tu pecho abierto, tu mirada elevada. Camina no como alguien que espera un mensaje, sino como quien ya es magnético sin necesidad de confirmación. Hazlo aunque él no te vea. Hazlo porque tú lo sientes. Porque lo que tú sientes contigo es lo que él va a empezar a sentir sin entender por qué. Eso es vibración. Eso es campo. Eso es magnetismo real. ¿Y sabes qué es lo que suele pasar cuando haces esto? Que esa persona, en algún momento del día, siente algo raro. Una sensación de que te está perdiendo, aunque no tenga evidencia. Una incomodidad, como si su intuición le dijera: muévete ahora, antes de que sea tarde. Y esa es la frase clave que hemos venido preparando desde el inicio, antes de que termine el día. Porque cuando tu energía se vuelve tan clara, tan madura, tan enfocada, el universo empieza a actuar con urgencia a tu favor. Y ahora quiero leerte. Dime en los comentarios, ¿qué gesto físico vas a elegir hoy para anclar tu nueva frecuencia? ¿Cómo vas a caminar, respirar, expresarte, para proyectar lo que realmente estás creando? Escríbelo como una promesa contigo mismo. Porque cada palabra escrita aquí fortalece el campo que estamos construyendo juntos. Y aún no has visto todo. Lo próximo que vas a descubrir es cómo utilizar tu voz, tu tono, tus palabras, aunque no lo llames ni le escribas, para emitir una vibración que él sienta a nivel subconsciente. Y que lo empuje no solo a buscarte, sino a hablarte desde un lugar completamente distinto. Esta es la parte más sutil y la más efectiva. Tu voz tiene un poder que va mucho más allá de lo que dices. Es vibración pura. Cada vez que hablas, no solo transmites palabras, transmites energía. Joe Dispenza lo explica con claridad cuando dice que tu voz es una proyección directa de tu campo interno. Lo que piensas, lo que sientes, lo que crees, todo eso vibra en la forma en la que dices lo que dices. Y lo más fascinante es que incluso cuando no estás hablando directamente con esa persona, tu vibración viaja. Se emite en cada conversación, en cada pensamiento dicho en voz alta, en cada afirmación que dejas salir al mundo. Y es aquí donde ocurre algo que la mayoría ignora. Si estás hablando de él desde la herida, desde el dolor, desde la duda, esa frecuencia queda activa en el campo, y aunque él no te escuche, la recibe. Puedes sentir rechazo, incomodidad, distancia.
Pero si eliges hablar desde tu centro, incluso cuando compartes tu historia con alguien más, tu energía se mantiene elevada. Y eso genera un eco completamente distinto. Uno que se siente como llamado, no como reclamo, como presencia, no como presión. Una práctica poderosa para esto es crear tu voz vibracional. No tiene nada que ver con impostar un tono, ni con sonar fuerte. Tiene que ver con hablar desde la versión de ti que ya no pide, sino que declara, que ya no se justifica, sino que afirma. Por ejemplo, cambia frases como, no sé por qué se fue, por, yo elijo atraer solo a quien pueda sostener mi energía. Cambia, me dejó de hablar y no entiendo. Por, estoy disponible solo para conexiones reales y recíprocas. Estas frases no son solo afirmaciones, son señales vibracionales. Son declaraciones que viajan al campo cuántico y actúan como códigos de activación. Y aunque no le escribas directamente, aunque no lo llames, cada vez que pronuncias tu verdad con convicción, la otra persona lo siente. Porque has compartido un campo, has generado un vínculo, y todo lo que tú afirmas desde la claridad comienza a resonar en él como un eco que lo inquieta, que lo remueve, que lo llama a actuar. Y no solo eso, tu voz también te transforma a ti, porque cada vez que hablas desde tu poder, reeducas a tu mente y a tu cuerpo. Reescribes el guión interno y dejas de ser alguien que espera a ser elegido para convertirte en alguien que ya se eligió. Esa es la verdadera atracción. Cuando ya no necesitas ser validado porque ya estás habitando tu valor. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué frase vas a elegir hoy como tu código vibracional? ¿Qué vas a declarar en voz alta que represente la energía que quieres sostener? Escríbelo abajo y compártelo con intención, porque cuando tú afirmas tu verdad, inspiras a otros a hacer lo mismo. Y lo siguiente que te voy a compartir es una revelación sutil pero definitiva. Cómo usar el silencio, ese mismo silencio que tanto te duele, como una herramienta de impacto energético que, en lugar de alejarlo, lo obligue a enfrentarse con lo que siente por ti. Vamos a convertir el silencio en tu mayor estrategia. Prepárate, porque estás por descubrir cómo se manifiesta más desde el vacío que desde la palabra. El silencio, cuando es habitado desde la conciencia, no es vacío, es lenguaje. Joe Dispenza lo define como uno de los estados más poderosos de creación, porque en el silencio no hay distracciones, no hay interferencias, no hay excusas, solo queda tu vibración pura. Y eso es precisamente lo que el otro empieza a sentir cuando tú eliges no reaccionar, no buscar, no forzar. Porque cuando ya no estás enviando señales ansiosas, lo que queda es tu campo. Y ese campo, si está limpio, claro y estable, se vuelve profundamente incómodo para quien no sabe qué hacer con su desconexión. El silencio trabajado no es indiferencia, no es castigo, es un reflejo. Es el momento en el que tu ausencia deja de ser física y se vuelve emocional. Es cuando el otro empieza a preguntarse, ¿por qué no la siento como antes? ¿Qué cambió? ¿Y si ya no estoy en su energía? Ese tipo de preguntas no aparecen cuando tú estás pendiente, disponible, emitiendo constantemente una frecuencia de espera. Solo surgen cuando tu energía se ha recogido, pero no desde la rabia, desde la maestría. Y aquí está la clave. El silencio solo tiene impacto si detrás hay presencia. No sirve de nada dejar de hablar si por dentro sigues suplicando, dudando, temiendo. Pero si logras sostener ese silencio desde una emoción elevada, como certeza, plenitud o incluso amor desapegado, entonces, el campo se convierte en un espejo, y ese espejo empieza a mostrarle al otro todo lo que no quiso mirar mientras tú estabas ahí. Su confusión, su miedo, su incapacidad de sostenerte. Muchas veces, lo que provoca el regreso no es una acción concreta, sino el efecto espejo del silencio vibracional. Porque en ese espacio donde antes habitaba tu energía, ahora él siente el hueco. Y si tú te mantienes firme, sin caer en viejos patrones, ese hueco se vuelve insoportable, no porque le faltes,
sino porque le falta su propia coherencia, que solo encontraba cuando estaba cerca de ti. Por eso te invito a practicar un nuevo tipo de silencio, el que observa sin juicio, el que respira sin urgencia, el que sostiene sin exigir. Hazlo durante el día, en momentos donde antes te habría ganado la ansiedad. Hazlo por la noche, cuando tu mente empiece a crear escenarios que solo drenan tu frecuencia. Entrénate en ese silencio poderoso que no se rinde, pero tampoco se engancha, porque ahí es donde tu campo se limpia. Y un campo limpio es irresistible. Ahora comenta aquí abajo, ¿cómo vas a usar tu silencio a partir de ahora? ¿Desde qué emoción vas a sostenerlo? Escríbelo como una afirmación personal, porque este nuevo silencio no solo cambia la dinámica con él, cambia tu relación contigo misma. Y todavía hay una última capa que debes conocer, la activación de tu presencia cuántica, ese estado en el que ya no necesitas estar cerca, ni hablar, ni insistir, porque tu sola energía ya ocupa espacio en su mente, en su cuerpo, en su corazón. Lo vas a sentir buscándote incluso sin tener palabras. Y vas a entender por fin lo que significa dejar de perseguir y empezar a provocar. La activación de tu presencia cuántica ocurre cuando comprendes que tu energía no necesita estar físicamente cerca para tener un impacto. Joe Dispenza nos enseña que el campo cuántico no responde a la proximidad, sino a la intensidad y claridad de tu frecuencia. Esto significa que, incluso a kilómetros de distancia, tu presencia puede sentirse más fuerte que cualquier palabra, cualquier contacto, cualquier gesto, si está bien dirigida. Y aquí está la diferencia entre alguien que emite su energía desde el deseo y alguien que proyecta desde la certeza. Cuando estás en deseo, tu vibración es inestable, dudosa, reactiva. Pero cuando estás en certeza, tu energía se convierte en una onda estable que ocupa espacio dentro del otro sin esfuerzo. Es como si una parte de ti estuviera caminando con él, respirando en su campo, activando pensamientos, recuerdos, emociones que ni él sabe de dónde vienen. Este tipo de presencia no se logra fingiendo seguridad. Se logra encarnando una identidad que ya no espera ser reconocida para sentirse suficiente. Se logra cuando tu valor ya no depende de su regreso, sino de la paz que sientes por haberte elegido a ti misma primero. Porque esa paz es magnética, esa paz es inolvidable. Esa paz es la que hace que, en medio del día, sin previo aviso, él sienta una necesidad visceral de verte. No por nostalgia, sino porque su energía sabe que tú ya no estás disponible desde el mismo lugar. Y eso genera urgencia. Entonces, ¿cómo se activa tu presencia cuántica? Con enfoque. Cada vez que entres en pensamientos repetitivos sobre lo que pasó, cámbialos por una visualización de tu nueva versión. No la que lo espera, la que ya vive, crea, camina con firmeza, la que ya está en movimiento, con dirección. Usa la música, la respiración, la repetición de frases poderosas para entrar en ese estado. Luego, suelta, confía, libéralo. Pero mantente ahí, presente en ti. Esa es la frecuencia que deja huella. Y aquí va algo aún más profundo. Cada vez que haces esto, no solo lo activas a él, activas tu destino, porque cuando una persona se convierte en canal constante de su propia verdad, el universo comienza a abrir caminos que estaban bloqueados. Te llegan nuevas oportunidades, personas que vibran en sintonía contigo, señales que confirman que ya no estás girando en el mismo punto, estás ascendiendo. Quiero que lo escribas ahora mismo en los comentarios. ¿Cómo vas a ocupar espacio energético sin tener que estar físicamente presente? ¿Qué vas a hacer hoy para afirmar tu existencia en el campo cuántico con fuerza, con gracia, con poder? Escríbelo como quien ya lo está viviendo, porque al declarar tu presencia comienzas a dejar huella. Y prepárate, porque lo que viene es el broche de oro de esta transformación. Te voy a revelar la frase exacta que puedes usar, al final del día, para sellar todo este trabajo energético y dejar sembrado en su subconsciente el deseo incontenible de volver a ti. Esta frase no es mágica, es vibracional.
Y solo tiene impacto cuando tú ya eres la fuente, cuando tú ya eres la respuesta. Ahora que tu presencia energética ya está activada, es momento de comprender el poder del cierre vibracional del día. No se trata simplemente de terminar una jornada, sino de sellar todo lo que has proyectado durante el día desde un punto de conciencia. Y aquí es donde entra el momento más subestimado y al mismo tiempo más poderoso del proceso: los últimos minutos antes de dormir. Joe Dispenza explica que en ese estado entre la vigilia y el sueño, cuando tu mente consciente comienza a apagarse, tu subconsciente queda completamente abierto. Es entonces cuando la información que introduces, pensamientos, imágenes, emociones, palabras, no solo se graba con más fuerza, sino que se convierte en la frecuencia dominante que tu campo emite durante toda la noche. Y es justo ahí donde puedes marcar una diferencia profunda entre esperar que Él vuelva o sembrar una energía que lo empuje a actuar. La frase que uses en ese momento debe tener 3 componentes: una intención clara, una emoción elevada y una vibración firme. No una frase de súplica, no una afirmación vacía. Una declaración que reafirme que tú ya eres una vibración que no se puede ignorar. Aquí tienes un ejemplo poderoso. Ya eres libre de recordarme como tu certeza, o de seguir huyendo de lo que sabes que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Esa frase no está diseñada para herir, está diseñada para resonar, para activar un eco interno, para dejar la energía flotando en el campo, sin presión, sin urgencia, pero con verdad. Y es esa verdad la que empieza a tocarle. Porque no es una frase para él, es una afirmación para ti, un reflejo de tu nueva postura interna. Al pronunciarla justo antes de dormir, no solo la estás enviando hacia él, estás también reprogramando tu campo para mantenerte en esa coherencia mientras duermes. Y esa coherencia nocturna es una de las formas más poderosas de manifestación pasiva, porque mientras tú descansas, el universo trabaja, el campo se ajusta, las emociones no resueltas en el otro emergen, y la urgencia que tú solías sentir comienza a sentirse al otro lado. Por eso, esta noche no te acuestes con ansiedad. No te duermas revisando el teléfono, no termines el día desde la carencia. Termínalo desde el poder. Declara tu frase, respira, visualiza tu centro y suéltalo todo. Porque cuando dejas de intentar controlar la reacción del otro, lo dejas solo con una realidad. Ya no te tiene. Y ahora te invito a que escribas en los comentarios tu frase vibracional, la que usarás esta noche. No importa si es parecida a la que viste o completamente diferente. Lo importante es que te represente, que te sientas poderosa al decirla, que sea un reflejo de tu nueva energía. Lo que viene ahora no es más información, es un despertar, una comprensión profunda de por qué el otro te busca justo cuando tú ya no lo estás esperando. ¿Y cómo? Cuando entiendes este principio, puedes hacer que cada desconexión sea el inicio de un retorno, pero desde un nivel superior de conciencia. Estás a punto de ver todo desde otro lugar, y ese lugar es tuyo. Cuando comprendes que la energía no desaparece, sino que se transforma y se redirige, entiendes también que cada desconexión es una puerta vibracional. No estás siendo ignorada, estás siendo empujada hacia una elección, repetir el patrón o romperlo desde la conciencia. Joe Dispenza insiste en que tu realidad externa siempre será el reflejo exacto del estado energético que sostienes de manera habitual, no del que emites ocasionalmente en momentos de desesperación o esfuerzo. Por eso, lo verdaderamente transformador no es lo que haces cuando todo fluye, sino lo que eliges ser cuando alguien se aleja. Y es aquí donde se activa uno de los recursos más subestimados pero más influyentes: el lenguaje energético no verbal. Es lo que comunicas sin hablar, sin escribir, sin hacer ningún movimiento visible. Es como tu campo se expresa sin que tú tengas que justificarte, sin que tengas que explicar nada. Este lenguaje se transmite en cómo habitas tu espacio, en cómo respiras, en cómo entras a una habitación,
en cómo cuidas tu energía incluso cuando nadie está mirando. Cuando Él siente tu ausencia, pero no desde el reclamo, sino desde la transformación, empieza a confundirse internamente. Hay una parte de Él que espera encontrarte igual, esperando, disponible, pendiente. Pero en cambio, encuentra una nueva vibración, una tú que ya no se ubica en la necesidad, sino en la neutralidad poderosa. Y esa neutralidad no es frialdad, es fuerza, es la capacidad de mantener el corazón abierto sin bajar tu estándar vibracional. Esa confusión interna que Él experimenta es una respuesta directa a tu evolución. Y cuanto más constante eres en tu nueva energía, más fuerte se vuelve ese campo. Hasta que llega un punto en el que no puede ignorarlo. Le aparece tu imagen sin razón. Siente un impulso de revisar tus redes. Sueña contigo. Te busca en otras personas. Pero no porque lo estés forzando, sino porque tu presencia cuántica se ha estabilizado en él, como una frecuencia que su cuerpo, sin saber por qué, quiere volver a sentir. Y aquí te hago una pregunta profunda que quiero que respondas en los comentarios. ¿Qué parte de ti vas a empezar a expresar más allá de las palabras? ¿Cuál será tu nueva forma de comunicar quién eres sin hablar, sin explicar, sin justificarte? Escríbelo como una promesa a ti misma, porque ese lenguaje invisible es el que más impacta. Lo que vas a descubrir a continuación es el paso final que cierra este proceso energético de forma irreversible. Cómo sostener este nuevo nivel sin recaer, sin traicionarte, sin volver a mendigar lo que ya sabes que mereces recibir de forma libre y consciente. Porque una vez que alcanzas esta vibración, no se trata de mantenerla con esfuerzo. Se trata de convertirla en tu nueva naturaleza. Y ahí es donde Él ya no podrá mirar hacia otro lado. Una vez que has alcanzado este nuevo nivel vibracional, el verdadero desafío no está en mantenerlo un día, sino en convertirlo en tu estado base. Porque el universo no responde a lo que haces esporádicamente, sino a lo que sostienes consistentemente. Joe Dispenza lo dice con firmeza. Tu personalidad crea tu realidad. Y si tu personalidad aún vibra entre el miedo y la seguridad, entre la espera y el poder, entre el apego y la libertad, tu realidad seguirá oscilando de la misma manera. Por eso ahora necesitas algo más profundo, una integración energética estable. No una emoción pasajera, no un pico de poder seguido de recaída, sino un anclaje real en tu nueva identidad. Esto se logra a través de la repetición emocional consciente. Significa que no basta con entenderlo mentalmente. Tienes que sentirlo, encarnarlo, una y otra vez, hasta que ser esa versión magnética, firme, valiente, no sea algo que intentas, sino algo que eres. Y la mejor forma de consolidar esto es a través de microdecisiones diarias. Porque no son las grandes acciones las que te transforman. Son las pequeñas elecciones invisibles. Cuando decides no responder desde la herida. Cuando eliges no ver sus redes. Cuando te colocas perfume solo para ti. Cuando comes con presencia. Cuando meditas sin esperar resultados. Cuando sonríes en el espejo y dices, yo soy suficiente. Todo eso, aunque parezca mínimo, le dice a tu subconsciente, esto ya es quien soy. Y cuando tu subconsciente lo cree, la realidad lo refleja. Además, esa coherencia sostenida genera un cambio químico real en tu cuerpo. Tus hormonas se equilibran, tus pensamientos se limpian, tu corazón se abre sin miedo. Y lo más hermoso, tu frecuencia se vuelve estable. Y cuando eso sucede, quien no esté a la altura energética de esa nueva versión, se va o regresa transformado. Pero ya no te afecta igual, porque tú ya no estás esperando desde la carencia, estás eligiendo desde la totalidad. Así que ahora te invito a escribir en los comentarios una microdecisión que vas a tomar hoy para reforzar tu nueva identidad. No algo grandioso, algo pequeño pero poderoso. Puede ser una frase que repetirás al despertar, una intención que guiará tu día, un nuevo hábito energético. Escríbelo como una semilla, porque cada semilla escrita aquí
fortalece tu campo. Y lo que vas a comprender en la próxima parte es el cierre más elevado de todo este proceso. Cómo activar la ley del retorno vibracional para que no solo vuelva él, sino que vuelva todo lo que has estado alineando. Oportunidades, nuevas personas, conexiones profundas, versiones de ti que aún no conocías. Porque una vez que encarnas esta energía, no hay nada que no puedas atraer. Estás a punto de convertirte en canal vivo de manifestación. Ahora que has estabilizado tu frecuencia y comenzado a vivir desde esta nueva identidad, es momento de activar una de las leyes más poderosas que rigen la manifestación consciente. La ley del retorno vibracional. Esta ley, aunque muchos la confunden con el karma o con la simple atracción, va más allá. Establece que todo lo que emites desde un estado interno de coherencia regresa a ti amplificado, porque el campo cuántico no responde a la forma, responde a la vibración. Joe Dispenza nos recuerda constantemente que el universo no es un sistema moral que castiga o premia, sino un espejo perfecto. No te da lo que pides con palabras, sino lo que sostienes con tu estado del ser. Por eso, cuando tú ya no vibras desde la carencia de quiero que vuelva, sino desde la plenitud de soy quien merece lo mejor, entonces no solo Él puede volver, también vuelve tu poder, tu claridad, tu magnetismo, tu propósito. Aquí es donde comienza la verdadera manifestación, cuando te das cuenta de que ya no necesitas atraer a una sola persona, sino una vida entera alineada contigo. Y en ese momento, ocurre una paradoja mágica. Justo cuando ya no lo necesitas, justo cuando te sientes completa, cuando no estás esperando, es cuando Él regresa, pero ya no como el centro de tu mundo, sino como una elección más dentro de un campo que ya está lleno de amor propio. Y este es el secreto que muy pocos aplican. Si tú usas la ausencia de alguien para regresar a ti, el campo lo interpreta como una evolución. Y esa evolución es magnética, se vuelve irresistible, porque no estás intentando que el otro cambie, estás cambiando tú. Y en ese cambio, el campo reorganiza todo a tu favor. Las conexiones rotas se restauran, las conversaciones pendientes encuentran su momento, los vínculos incompletos comienzan a cerrarse o transformarse. Todo vuelve, pero desde un nivel superior. Así que ahora te invito a hacer algo distinto en los comentarios. Declara lo que estás lista para recibir de vuelta, ya no desde la espera, sino desde la certeza. Escríbelo como quien ya lo está viendo en su realidad. Puede ser una energía, una relación, una oportunidad, una versión de ti. Escríbelo como un acto de creación cuántica, porque lo que nombras con intención comienza a moverse. Y lo que descubrirás a continuación es el último giro. Cómo utilizar todo lo que has vivido, cada silencio, cada ruptura, cada emoción, como combustible para activar tu misión más grande. Porque atraer a una persona es solo el inicio. Lo que viene ahora es atraer una vida completa que vibre con tu nueva verdad. Esto es mucho más grande de lo que creías. Estás a punto de verlo. Y ahora que todo ha empezado a alinearse, que ya no eres la versión de ti que necesitaba pruebas para creer, sino una identidad que emite señales de certeza, de coherencia, de poder tranquilo. Es momento de trascender lo personal, porque el proceso que viviste no fue solo para que Él volviera. Fue para que tú recordaras tu capacidad de crear realidades desde el interior, sin perseguir, sin forzar, sin rogar. Y es aquí donde se activa la fase más elevada de esta transformación. Convertir tu historia en propósito. Porque lo que atravesaste, el dolor de su desconexión, las noches de incertidumbre, el silencio que antes te hería, ahora se transforma en luz disponible para otros. Cuando alguien se convierte en canal de sanación para sí mismo, inevitablemente se vuelve guía energética para quienes vienen detrás. Y lo mejor es que no tienes que hacerlo desde un pedestal. Lo haces simplemente siendo quien ya no vibra en escasez emocional, siendo quien camina con el corazón abierto y la frecuencia alta,
siendo quien demuestra con su sola presencia que es posible atravesar una pérdida sin perderse. Joe Dispenza enseña que cada vez que tú eliges conscientemente sostener una nueva frecuencia, estás aportando al campo colectivo una nueva posibilidad. Estás abriendo rutas invisibles para otros. Estás creando un campo de información que puede ser sentido por quienes ni siquiera te conocen. Eso es propósito. Eso es servir desde la vibración. Eso es dejar huellas sin necesidad de palabras. Y lo más impactante es esto. Cuando tú decides vivir desde esa vibración constante, las personas correctas empiezan a aparecer. No solo quienes te desean, sino quienes te ven. No solo quienes te extrañan, sino quienes te honran. Comienzas a construir relaciones que no se basan en la necesidad, sino en el reconocimiento mutuo. Relaciones que no dependen del drama, sino de la expansión, donde el otro ya no llega para llenarte, sino para compartir contigo desde su propia plenitud. Así que ahora quiero leerte. Quiero que escribas en los comentarios cómo vas a usar todo este proceso que viviste, la desconexión, la espera, la transformación, como una fuente de expansión, no solo para ti, sino para otros. ¿A quién podrías inspirar? ¿A quién podrías guiar con tu ejemplo silencioso? Escríbelo como una intención viva, porque cuando tu energía empieza a servir a algo más grande, todo se multiplica. Y prepárate para lo último que vas a recibir en esta serie. Una práctica final que no solo sostiene tu campo, sino que lo eleva cada día, hasta el punto en que atraer deja de ser el objetivo y se convierte simplemente en una consecuencia natural de quién eres. Porque una vez que vives desde el alma, todo lo demás empieza a llegar solo. La fase final de este proceso no es el desenlace, es el renacimiento. Porque lo que antes veías como un final, su silencio, su distancia, la incertidumbre, ahora se convierte en la base de una nueva forma de estar en el mundo. No estás aquí para repetir vínculos que te drenan. Estás aquí para ser el tipo de persona cuya sola frecuencia reestructura las dinámicas a su alrededor. Y eso solo se logra cuando dejas de perseguir lo que creías que te faltaba. Y empiezas a proyectar lo que ya sabes que eres. Y para sostener eso en el tiempo, necesitas una práctica diaria. No un ritual vacío, sino un anclaje vibracional consciente. Algo que te devuelva a tu centro todos los días, incluso cuando el mundo allá afuera esté en caos. Joe Dispenza lo llama entrenamiento del estado del ser, y es tan simple como poderoso. Se trata de elegir cada día una emoción elevada que deseas habitar, ya sea amor, gratitud, certeza, libertad, y practicarla como si fuera un músculo. No esperes a que algo externo la provoque. Provócala tú, con intención, con respiración, con presencia. ¿Y cómo se hace esto? Empieza cada mañana con una pregunta poderosa. ¿Quién decido ser hoy, más allá de lo que pase afuera? Y si durante el día te desvías, si vuelves a caer en pensamientos de ¿por qué no me escribe? ¿Qué hice mal? ¿Cuándo va a volver? No te castigues. Solo recuerda, cada pensamiento que elijas sostener es un ladrillo en la construcción de tu próxima realidad. Y tú tienes el poder absoluto de reconstruirte, instante a instante. Lo increíble es que, mientras haces esto por ti, mientras cuidas tu campo, mientras repites tus afirmaciones no desde la necesidad, sino desde el compromiso con tu frecuencia, algo empieza a pasar al otro lado. Él comienza a sentir que ya no ocupa el mismo lugar, que su desconexión no te rompió, sino que te refinó, que no estás esperando, estás evolucionando, y eso genera un efecto de atracción completamente distinto. Porque ya no se trata de que él vuelva para completar lo que faltaba. Se trata de que, si vuelve, será porque su energía ha cambiado también. Y si no, tú ya estás en otro nivel, uno donde el amor ya no duele, ni se ruega, ni se negocia. Ahora, en los comentarios, quiero que dejes tu declaración diaria, esa frase que vas a repetir cada mañana como un código vibracional. Puede ser simple, puede ser íntima, pero que sea firme, algo como:
Hoy decido vibrar en amor aunque el mundo no me lo confirme. O mi energía es suficiente para crear lo que merezco. Escríbelo, porque cuando lo haces, lo materializas, y lo que materializas se manifiesta. Lo que viene después de esto no es más información. Es el momento en que lo que sabías se convierte en lo que eres. La práctica diaria no es el fin, es el inicio de tu nueva frecuencia. Porque tú no estás aquí para atraer algo que te complete. Estás aquí para recordar que ya lo eres todo. Y desde ese todo, elegir, amar, manifestar. Y ahora que tu vibración diaria se ha convertido en un acto de elección consciente, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo sostener esta energía cuando el entorno no la valida? Porque es fácil vibrar alto cuando todo fluye. Pero el verdadero poder está en mantenerte elevada cuando nadie lo nota, cuando no hay aplausos, cuando parece que nada cambia afuera. Ese es el momento donde más estás creando. Porque en el silencio, en lo invisible, es donde el campo cuántico responde con mayor precisión. Joe Dispenza habla del concepto de coherencia como una de las frecuencias más transformadoras que puedes emitir. Coherencia no es perfección. Coherencia es alineación entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Si tú afirmas «yo ya soy amor», pero actúas desde el miedo, el campo recibe la señal distorsionada. Si dices «estoy en paz», pero persigues señales de aprobación, tu vibración se fragmenta. Por eso, este momento es crucial. Es tiempo de limpiar la incoherencia interna. ¿Cómo hacerlo? Primero, observa tus actos pequeños. ¿Desde dónde escribes ese mensaje? ¿Desde la abundancia o desde la duda? ¿Desde dónde tomas decisiones? ¿Desde el amor o desde la urgencia? Cada vez que eliges la emoción elevada por encima del impulso, fortaleces tu campo. Y no necesitas grandes esfuerzos, solo presencia, solo honestidad contigo misma. Y aquí te comparto una herramienta concreta. Crea un anclaje de coherencia. Puede ser una pulsera, una piedra, una frase escrita en tu espejo. Algo tangible que te recuerde, en los momentos difíciles, la versión de ti que estás eligiendo encarnar. Cada vez que lo veas o lo toques, vuelve a tu centro. Respira. Recuerda, mi vibración crea, incluso cuando el mundo todavía no lo refleja. Y esto no solo impacta en tu relación con él, esto transforma todas tus relaciones. Porque cuando tú te conviertes en alguien emocionalmente constante, sin dejar de ser auténtica, quienes te rodean empiezan a adaptarse a tu energía o desaparecen. Y eso no es pérdida, es limpieza vibracional. Es el campo quitando lo que ya no está alineado con tu nueva frecuencia. Por eso ahora te invito a dejar en los comentarios una práctica de coherencia que vas a implementar. Puede ser simple. Una frase que vas a escribir cada noche, una pausa consciente antes de actuar, un momento de respiración antes de responder. Escríbela como un compromiso contigo, porque mientras tú eliges mantenerte alineada, el universo sigue construyendo las respuestas que aún no has visto. Y en el próximo cierre, vamos a sellar todo este proceso con la energía más poderosa de todas, la rendición consciente. No como resignación, sino como maestría. Porque solo quien sabe soltar con confianza, recibe más de lo que jamás imaginó. Estás más cerca de eso de lo que crees. Cuando finalmente llegas al punto en el que ya no estás luchando por cambiar lo externo, sino eligiendo mantener tu estado interno, es cuando ocurre el salto más silencioso y más poderoso, la rendición consciente. No confundir con rendirse por debilidad, ni con resignarse ante lo que duele. La rendición de la que hablamos aquí es una liberación voluntaria del control. Es un acto de maestría energética. Es cuando dices, no necesito que ocurra de una forma específica, porque sé que ya estoy alineada con lo que merezco. Joe Dispenza insiste en que la verdadera manifestación no surge del deseo, sino del desapego, porque el deseo, si no está equilibrado con certeza, se convierte en ansiedad. Y la ansiedad es lo que sabotea el campo. En cambio, cuando tú sueltas,
No porque no te importe, sino porque confías en tu creación. Activas el principio cuántico de la sincronía. Las cosas empiezan a alinearse sin esfuerzo. Las personas vuelven sin que las llames. Otras nuevas llegan sin que las busques. Las oportunidades aparecen donde antes había bloqueo. Rendirte conscientemente significa que ya no necesitas forzar el final, que puedes seguir caminando con dignidad, incluso si esa persona aún no entiende lo que tú ya ves. Significa dejar de vigilar cuándo volverá y empezar a vivir como si ya lo supieras. Si tiene que volver, lo hará. Pero yo no pausaré mi evolución por su proceso. Eso es amor elevado, amor que no se ahoga, amor que no interrumpe tu expansión. Y aquí es donde te das cuenta de algo profundo. Lo que antes parecía una pérdida, era solo el pretexto que tu alma necesitaba para volver a ti. Él no fue el error, fue el activador. Y eso cambia toda la narrativa. Porque entonces, en vez de cargar resentimiento o nostalgia, puedes mirar atrás con gratitud. Porque sin esa desconexión, nunca habrías encendido esta nueva versión de ti. Ahora quiero que lo escribas, que lo pongas en palabras. ¿Qué es eso que eliges soltar hoy? ¿Qué expectativa, qué urgencia, qué vieja versión de ti vas a dejar atrás con amor? Escríbelo como una ceremonia de cierre energético. No como algo triste, sino como una declaración de confianza en el proceso. Porque cada cosa que sueltas, deja espacio para algo mayor. Y lo que sigue, ya no se trata de él, se trata de ti, de tu expansión, de tu voz, de tu capacidad para inspirar sin decir nada, solo siendo. Porque tú no solo eres la manifestadora de una relación, eres la creadora de un nuevo campo vibracional que cambia todo lo que toca. Lo que vendrá después de esto será mucho más grande que lo que perdiste. Y cuando vuelva, porque lo hará si está destinado, ya no encontrará a la que se quedó esperando. Encontrará a la que floreció, y eso lo cambia todo. Y cuando floreces, algo cambia no solo en ti, cambia en todo lo que te rodea. Tus conversaciones se vuelven más profundas, tu presencia más magnética, tu energía comienza a atraer situaciones que reflejan este nuevo estándar interno. Porque no solo has soltado una expectativa, has soltado una identidad. La identidad de quien esperaba que alguien más confirmara su valor. Y en su lugar, has elegido habitar una versión tuya que ya no se pregunta si merece amor. Simplemente lo es. Este es el punto donde muchas personas, incluso aquellas que te dejaron, comienzan a sentirse confundidas. ¿Por qué? Porque la frecuencia que emitías antes ya no está disponible. Donde antes había espera, ahora hay expansión. Donde antes había ansiedad, ahora hay dirección. Y eso, energéticamente, se siente como una ausencia emocional que descoloca al otro. Porque cuando alguien se aleja esperando que tú lo sigas y no lo haces, se rompe el guión mental que había construido. Joe Dispenza habla de esto como la ruptura del patrón predecible. Cuando tú actúas desde una conciencia elevada y no desde la reacción esperada, provocas una disonancia en la mente del otro. De pronto, él no sabe cómo ubicarte. Y esa incertidumbre, si tú mantienes tu vibración, se transforma en atracción, pero ya no desde el control, sino desde la curiosidad. El otro empieza a preguntarse, ¿qué pasó en ella? ¿Por qué ya no me necesita? ¿Y por qué me importa tanto eso ahora? Esa es la fuerza de la transformación real. No le gritas al mundo que cambiaste. El mundo lo nota. No pides que te valoren. Tu energía exige respeto sin decir una sola palabra. Y ese nivel de presencia no se negocia. Se sostiene, se honra, se convierte en tu nueva base. Y quiero que hoy, en los comentarios, dejes claro ese nuevo estándar. Quiero que escribas, ¿cuál es el límite que ya no vas a cruzar? ¿Cuál es la energía que ya no vas a tolerar en tu vida? Escríbelo no como queja, sino como manifestación. Como quien sabe lo que vale y está lista para recibir solo lo que esté a la altura. Porque lo que viene ahora, si mantienes esta frecuencia, no es simplemente el regreso de alguien.
Es el regreso de todo aquello que perdiste cuando te desconectaste de ti, tu voz, tu alegría, tu impulso creador, tu brillo. Y eso no solo lo vas a sentir tú, lo van a notar todos. Prepárate, porque estás a punto de vivir no lo que pediste desde el miedo, sino lo que has sembrado desde el alma. Y cuando todo eso empieza a manifestarse, sin que lo persigas, sin que lo fuerces, aparece un tipo de confirmación que no viene de palabras ni de promesas. Viene del reflejo. Lo ves en cómo te trata la gente, en las conversaciones que ya no toleras, en las que sí eliges, en las puertas que antes parecían cerradas y ahora se abren casi solas, porque tú has dejado de pedir y has empezado a elegir. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia absolutamente todo. Tu energía ya no dice, por favor, mírame. Dice, ya me vi, y no necesito que nadie me traduzca. Eso genera presencia, y la presencia es el recurso más valioso que tienes. Mucho más que la apariencia, mucho más que la historia. La presencia es eso que entra en una habitación antes que tú. Es eso que él siente incluso cuando no estás hablando. Y es eso que empieza a llamarlo, a inquietarlo, a moverlo, sin que tú digas una sola palabra. Joe Dispenza lo resume así. Cuando tu campo electromagnético está alineado con tu intención clara y tu emoción elevada, te conviertes en el imán más potente que existe. Pero no un imán desesperado por atraer. Eres un campo de influencia, un punto de coherencia dentro de un mundo saturado de energía fragmentada. Y eso, inevitablemente, comienza a recolocar todo a tu favor. Pero hay algo más, algo profundo, algo que quizás no viste venir. Y es que ahora, por primera vez, te das cuenta de que ya no estás esperando su mensaje para sentirte completa, porque algo más profundo ha ocurrido. Ya no deseas solo que vuelva. Deseas que vuelva la parte de ti que lo entregó todo sin reserva. Y esa parte ya está aquí. Esa versión que diste cuando amabas sin miedo, que soñaba sin freno, que era capaz de mostrar su corazón sin disfraz. Ahora vuelve, pero con conciencia, con poder, con límites, con dirección. Y es entonces cuando tú decides, si vuelve, que venga diferente, que venga nuevo, que venga desde su centro, no desde su vacío. Porque tú ya no estás disponible para relaciones que te extraigan, solo para vínculos que te expandan. Así que escríbelo abajo. ¿Qué energía vas a proteger a partir de ahora con todo tu corazón? ¿Qué parte de ti has recuperado que ya no vas a volver a perder? Decláralo. Hazlo tuyo. Porque cada palabra escrita desde la conciencia se convierte en una ancla en el campo. Y lo que vas a vivir a partir de ahora no es solo un cambio de historia, es un cambio de nivel. Porque ya no estás vibrando para atraer a quien no sabe sostenerte. Estás vibrando para recibir a quien ya reconoce la grandeza de quien eres. Estás lista, y el campo lo sabe. Y en este nuevo nivel, la palabra clave ya no es esperar, es merecer. Porque cuando encarnas tu valor, cuando dejas de dudar de tu brillo, todo lo que llega ya no lo tomas como premio, lo tomas como reflejo. Ya no preguntas si eres suficiente, lo sabes. Y desde ese saber, cada interacción cambia. Cada conversación tiene otra energía. Cada silencio ya no duele, se convierte en confirmación. Si no hay eco, no es ahí. Aquí es donde aparece un fenómeno que no muchas personas entienden hasta que lo viven. Tu magnetismo se vuelve selectivo. Antes, atraías desde el vacío. Querías amor y recibías intensidad disfrazada. Querías atención y recibías apego disfrazado. Pero ahora, desde tu centro, el campo solo responde a lo que coincide con tu vibración. Es decir, no solo atraerás más, atraerás mejor. Conexiones que respetan, miradas que honran, personas que ya no juegan a medias. Y lo más fuerte, eso también lo siente él. Porque cuando tú ya no estás disponible desde la carencia, él se da cuenta de que no puede volver de cualquier forma. Lo intuye,
Siente que algo cambió, que la puerta ya no es la misma. Y si todavía tiene algo que ofrecer desde la autenticidad, vendrá. Pero si no, el campo lo filtra. Porque cuando tú te conviertes en la guardiana de tu frecuencia, el universo se convierte en guardián de tus manifestaciones. Joe Dispenza lo explicaría así. La coherencia interna es el lenguaje del campo universal. No atraes lo que piensas, atraes lo que eres. Y tú ya no eres quien lloraba por mensajes que no llegaban. Eres quien elige en qué frecuencia quiere vivir. Y desde esa altura, los mensajes que llegan cambian de tono. Ya no son migajas, son reflejos, son respuesta a tu expansión. Así que ahora te propongo una afirmación para sellar esta etapa. Yo no pido que me elijan, yo me elijo y todo lo demás se alinea. Escríbela abajo si resuena contigo, o crea la tuya propia, pero escríbela con intención, con emoción, con firmeza, porque cada palabra que sale desde esta versión tuya no es solo un deseo, es una orden vibracional. Y lo que estás construyendo ahora no es un final feliz, es un inicio consciente, un amor, sea con él o con quien esté alineado, que no se basa en la necesidad, sino en el reconocimiento mutuo. Porque ya no estás aquí para convencer a nadie de tu valor. Estás aquí para vivirlo, para expandirlo, para compartirlo solo con quien sepa sostenerlo. Y esa, amor, es la verdadera victoria. Y cuando vives tu valor como una frecuencia constante, no como una máscara, sino como un estado natural, ocurre algo aún más profundo. Dejas de buscar propósito en el otro y comienzas a encontrarte a ti misma en cada momento. No solo cuando estás sola, no solo en silencio, sino en la forma en que respondes al mundo, en cómo dices no sin culpa, en cómo dices sí desde el alma, en cómo ya no necesitas que alguien te escoja para sentirte elegida. Este es el punto donde la energía se transforma en legado, donde todo lo que has aprendido, lo que has sentido, lo que te rompió y luego te reconstruyó, se convierte en camino. Porque, sin darte cuenta, ya no estás solo sanando por ti. Estás mostrando con tu vida que es posible cruzar el vacío sin apagarte, que es posible amar sin desaparecer, que es posible perder y aún así expandirse. Joe Dispenza lo llama crear desde el campo cuántico de todas las posibilidades. Tú ya no estás condicionada por lo que fue. Ahora eliges lo que será. Ya no vives desde la vieja historia de abandono, rechazo, dudas. Ahora escribes una nueva narrativa, la de quien se encuentra en su totalidad, y desde ahí, atrae lo que la ve como un igual, no como un proyecto a reparar. Y esto se siente. Quien te encuentra ahora, te encuentra distinta. Hay calma en tus ojos, hay presencia en tu voz, hay una fuerza suave que no necesita imponerse, pero tampoco se doblega. Porque tú ya no buscas amor. Tú eres amor que se mueve, se expresa, se respeta. Y en esta etapa es importante tener algo muy claro. El pasado ya no tiene permiso para definirte. Puede visitarte, sí. Puede incluso tocar la puerta con nostalgia. Pero tú sabrás desde qué energía responder. Porque ahora tienes la sabiduría para distinguir entre lo que vuelve por costumbre y lo que vuelve por evolución. Así que te invito a escribir, ahora mismo. ¿Qué versión de ti ha nacido después de todo esto? ¿Cómo la vas a honrar cada día? ¿Qué ya no vas a permitir? ¿Y qué sí estás lista para recibir? Escribe desde esa nueva voz. Desde tu yo vibracional. Desde la que ya no necesita encajar. Porque ha entendido que vino a expandirse. Lo que viene ahora en tu vida no es una recompensa. Es una consecuencia natural de todo lo que has sostenido en silencio, con coraje, con conciencia. Estás a punto de vivir la vida que tu energía ha estado tejiendo en lo invisible. Y cuando llegue, no te va a sorprender. Porque sabrás, muy dentro, que tú la creaste, que tú la mereces, que tú ya estabas lista. Y en ese punto de claridad donde ya no dudas de quién eres,
Algo dentro de ti se estabiliza. Ya no estás reaccionando al mundo, ahora estás diseñándolo. Ya no caminas para encontrar algo. Caminas porque cada paso que das es la creación misma. Porque entendiste que tú no atraes lo que sueñas desde la falta, sino lo que encarnas con convicción. No lo que repites como mantra, sino lo que sostienes incluso cuando nadie te está mirando. Joe Dispenza habla de esto como entrar en resonancia con el campo unificado. Es ese espacio invisible donde tu intención coherente y tu emoción elevada se encuentran con todas las posibilidades. Y ahí, en ese campo, ya existe la versión de tu vida que anhelas, la relación que deseas, sí, pero también la paz que no depende de nadie, la abundancia que no viene de luchar, el amor que no exige demostraciones constantes porque ya es evidente en cómo vives. Y lo más bello de este momento es que ya no te defines por si él regresa o no. Porque si lo hace, sabrás reconocer desde dónde viene. Y si no, tampoco te rompe. Porque tú ya volviste a ti, te volviste hogar. Y nadie que ha construido ese tipo de estabilidad interna puede volver a perderse tan fácilmente. En este estado, el amor ya no es una necesidad, es un regalo. Una extensión de lo que tú ya eres. No te hace falta impresionar, explicar, convencer. Simplemente emites, vibras, inspiras, y quien esté listo para eso, lo siente, porque no hay nada más claro que una energía que no se contradice, y sí, quizás él te piense más que antes, quizás sueñe contigo, quizás, incluso, te escriba, pero lo importante ya no es que eso ocurra, lo importante es que tú ya no vives esperando que ocurra para validarte. Lo importante es que ahora sabes que tú eres la respuesta que siempre estabas buscando. Así que ahora, antes de cerrar este capítulo, quiero que lo declares. Escribe en los comentarios. ¿Qué parte de tu poder estás lista para habitar sin disculpas? ¿Qué ya no vas a esconder? ¿Qué estás lista para amplificar sin miedo? Escríbelo desde tu centro, no como una promesa, sino como un hecho. Porque lo que viene no es un final feliz. Es el inicio de una vida vibracionalmente coherente. Y en ese tipo de vida, todo lo que llega porque ya coincide contigo. Porque ya no tienes que perseguirlo, solo recibirlo. Y tú ya estás en esa frecuencia, lo sabes, lo sientes. Y muy pronto el mundo lo verá también. Y ahora sí, llegamos al final de este viaje. Pero no un final como antes los conocías. No uno que deja huecos, preguntas o heridas abiertas. Este es un cierre consciente, un cierre donde no esperas una señal externa para sentirte completa, porque tú ya eres la señal. Porque todo lo que recorriste, la desconexión, el vacío, la transformación, te ha traído de vuelta a casa, a tu energía, a tu verdad, a tu poder. Ya no estás en el lugar donde pedías que te eligieran. Estás en el lugar donde tú eliges desde el alma. Y desde ahí, todo lo que venga será reflejo, no sustituto. Complemento, no rescate. Amor, no adicción. Así que, antes de cerrar esta experiencia, deja tu huella aquí abajo. Escribe en los comentarios tu declaración final. Una frase. Un compromiso. Una certeza. Hazlo por ti. Hazlo para el campo. Hazlo para todas las que están despertando contigo. Porque cuando una mujer vuelve a su centro, el universo entero lo siente. ¿Y tú? Ya lo hiciste. Ahora, deja que la vida te lo devuelva todo, en formas más grandes de lo que imaginaste, porque ya es tu momento, porque ya estás lista, porque ya eres tú.